solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Padre, te pedimos que seas tú hablando a tu iglesia el día de hoy, que sea, Señor, una palabra de edificación, de fortaleza y de dirección para tu pueblo. Bendice este tiempo, Señor, que podemos compartir con nuestros hermanos en Cristo, y que tu palabra, Señor, sea ese alimento espiritual que nosotros necesitamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Mientras preparaba la reflexión para esta semana, para este día, veía algunos titulares de prensa que me llamaron la atención. Titulares que decían cosas como, por ejemplo, mató a su esposa cegado por la ira, o mató a su familia cegado por la ira, o mató a toda su familia cegado por la ira. Constantemente es la idea esta que les menciono, la idea de que la ira te ciega, no te permite ver adecuadamente las cosas y terminas haciendo las cosas de manera indebida. La ira es bastante peligrosa. Yo sé que ustedes no se enojan casi nunca, ¿no es cierto? Pero de todas maneras les comento para que tengamos una idea de cómo la ira puede terminar destruyéndonos. La ira se menciona incluso en algunas historias, pero tal vez la que ustedes más conozcan es la de La Llorona. ¿Se han oído la historia de La Llorona, no es cierto? Ahí cuando el Kiko se asusta porque viene La Llorona. Ahí nosotros tenemos una idea. Y los más modernos habrán visto la película en 4K o en 3D, ya saben de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que dice esta leyenda de La Llorona? Se supone que es una mujer, es una especie de espíritu que va por las calles buscando a sus hijos y va gritando: ¿dónde están mis hijos? Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿De dónde surge supuestamente esta Llorona? Según la leyenda, era una mujer que se enteró que su esposo le estaba siendo infiel y, cegada por la ira, fue y ahogó a sus hijos en el lago. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se suicidó. Y desde entonces va por los caminos de esta manera. Así que ahí tenemos nosotros, por si acaso alguno está con alguna idea equivocada. No es cierto esto de La Llorona, por si acaso tengo que avisarles, ¿no? Si no han de decir, ¿de qué habla el pastor? De La Llorona. No es que no existió nada de eso. Pero nos da una idea de que hasta la cultura popular ve lo importante que es tener cuidado con la ira. La ira puede ser peligrosa. Podemos cometer actos terribles sin darnos cuenta porque nos dejamos llevar por la ira. Así que ten cuidado. La semana pasada que estuvimos hablando sobre el chisme, yo les había mencionado dónde se supone que puso Dante a los chismosos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que para Dante los chismosos estaban en el 8º círculo del infierno. Es decir, son los que más cerquita del diablo están, los chismosos. Y entonces me quedé con la duda, ¿no? Y los que se enojan, los que son iracundos, ¿dónde los pone Dante? Y resulta que Dante pone a los iracundos, a los irascibles, en el 5º círculo del infierno. Los pone en un lago. Dice él que entró a un lago, el lago Estigia, donde vio a todos los que eran personas que se enojaban. Estaban en el lago, un lago bastante feo por lo que él describe, en el cual los irascibles se mordían unos a otros por toda la eternidad, mostrando que, incluso esto es interesante, los iracundos, los irascibles, la gente que se enoja constantemente, ni siquiera necesita diablos que los atormenten. Entre ellos mismos se están atormentando por toda la eternidad. Eso es lo que decía Dante. Y
hay algo más en este poema que escribe Dante. Dice él que cuando en la barca entró en este lago donde estaban los que se enojaban, dice que encontró a un amigo, a un vecino en ese lugar. Y él se sorprendió. Y este amigo, cuando lo vio, se acercó y quiso jalarlo para que se cayera a ese lago del infierno. Entonces él se asustó, se hizo para un lado y no entró. Y cuando el que estaba en el infierno lo miró un poco molesto. Y Dante dijo lo siguiente: con el llorar y con el luto, quédate, espíritu maldito. Esto es interesante por una razón. Nos muestra que Dante se enojó en ese momento y que no importó que estuviera viendo las consecuencias de la ira. A pesar de que ve dónde puede terminar una persona irascible, de todas maneras, él se dejó llevar por la ira. Otra vez tengo que decirlo como la semana pasada, no es que está en la Biblia eso, nada de eso está en la Biblia, pero sí nos da una idea de cuán grave es la ira. ¿Cómo nos puede terminar afectando a nosotros? Podemos terminar mordiéndonos unos a otros, perdón la expresión, como perros rabiosos. Podemos terminar de esa manera. Cuando un perro comienza una pelea con otro perro, no le interesa, no le importa cuánto sea lastimado. Lo que le interesa es lastimar al otro. Y eso es lo que hace la ira con nosotros. Y el texto que hemos leído el día de hoy en Gálatas, si ustedes lo tienen, pues ábranlo, si no, búsquenlo. Gálatas capítulo 5, versos 3 en adelante, justamente nos da esa imagen, ¿no? Gálatas 5:13. ¿Lo encontramos? Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí nos está planteando que la manera como debe actuar un creyente es con amor. Jesús también nos lo plantea. Y el apóstol Pablo en otros momentos también nos dice: toda la ley se resume en el amor. Pero ahora veamos el otro lado de la moneda, que es lo que dice en el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos muestra pues esta idea de que cuando tú dejas que la ira te controle, comienzas a permitir también lastimar a otros y lastimarte a ti mismo. Así que hay que tener cuidado con la ira. Mientras estaba investigando sobre el tema de la ira, me encontré con que Aristóteles, el filósofo griego, también habla de la ira. Y mira lo que dice. Él hace como una especie de distribución, una serie de formas de entender a la ira. Es decir, no todos se enojan de la misma manera. Vamos a ver si alguno de ustedes se enoja de alguna manera como menciona acá. Dice Aristóteles: se llama irascible al que experimenta el sentimiento de cólera más pronto de lo que conviene. En nuestras palabras, es el chispa, el que no espera segundas llamadas. Es el que le dicen algo y ese rato ya está para pelearse con todo mundo. Es el que no mira segundas opciones, sino que ese momento dice: ¿cuántos son y a cuántos nos toca? Ese es el irascible. No considera nada, ni medio está viendo algo que no le gusta, ya se está peleando con todos. Yo sé que ustedes no son de ese estilo, ¿no es cierto? Conmigo no es, ¿no es cierto? Veamos el segundo. Dice también Aristóteles: se llama duro y cruel al que lo lleva demasiado lejos. Es decir, no se queda simplemente con ese momento de enojo, sino que trata de llevar las cosas más allá. Trata de hacer, generalmente la idea de la ira es que yo me siento tratado de manera injusta y quiero el desquite. Pero el que es duro y cruel no se conforma con el desquite. Quiere que el otro sufra más de lo que yo sufrí. Ese es el duro y cruel. No me conformo con que el otro reciba su justo castigo. Quiero que sufra más de lo que yo he sufrido. ¿Somos de ese estilo? No, ¿no es cierto? Veamos otra opción. Dice:
Rencoroso se le llama al que gusta de conservar la ira. Es que aquel que le gusta poner ahí un pequeño pedestal y ahí la razón de su resentimiento. Y pasan los años y todavía se acuerda. Y pasan 25 años, pero no me de olvidar de lo que me hizo ese día, en esa hora y en ese lugar. Y todo lo recuerda. Ese es el rencoroso. No pierde en ningún momento la memoria del mal que le han hecho. ¿Somos de ese estilo? No, nunca. Ese es el otro estilo. Está el irascible, está el cruel, está el rencoroso. Veamos otro más. Dice Aristóteles: violento e injurioso es el que llega hasta el salvajismo, a que conduce la cólera. Este es el peor de todos. Este busca todos los medios por lastimar a la otra persona. Se comporta de tal manera que los insultos no son suficientes, los golpes no son suficientes, busca todo medio de que la otra persona reciba algo más de lo que yo recibí. Ese es el otro estilo. Ahí tenemos entonces algunas opciones. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál somos nosotros? Cuidado, que cualquiera de estas nos está conduciendo a la perdición. Así que cuidado con la ira. Algunos dicen, he oído por ahí, que la ira está bien cuando te toca combatir. Unos me dicen, no, pero es que si te toca pelear, tienes que ser una persona de ira. Solo con la ira tú vas a poder defenderte bien. Es lo que dicen algunos. Pero así como la semana pasada vimos los mitos del chisme, este es un mito de la ira. La ira no sirve ni siquiera para pelear. Y te doy el ejemplo, lo dice otro filósofo, en cambio romano, es Séneca, que dice: así pues, no es la ira útil ni siquiera en las batallas o las guerras, pues es proclive a la temeridad y no se guarda de los peligros mientras intenta provocárselo a los otros. ¿Qué es lo que dice Séneca? Me está diciendo que cuando tú peleas con ira, te vuelves temerario, es decir, no mides las consecuencias. Y un soldado que no mide las consecuencias es presa fácil del enemigo. Ustedes habrán oído sobre los espartanos, ¿no es cierto? Algunos habrán visto la película 300. ¿Y cuál es la idea que se nos maneja en esa película sobre los espartanos? Que eran 300 soldados que se enfrentaron a 10,000 soldados medopersas y que con toda la rabia fueron contra los medopersas y los acabaron. Pero esa no es la verdad. La verdad es que los espartanos, para pelear, primero se calmaban. Antes de ir a la batalla, tenían una persona que tocaba el arpa para que se les fuera toda la ira, porque ellos consideraban que para pelear hay que tener cabeza fría. No es cuestión de dejarse llevar por la ira. Cuando te dejas llevar por la ira, haces mal las cosas, decides mal. Continúa diciendo Séneca: además, ¿qué falta hace la ira cuando lo mismo puede hacer la razón? ¿Piensas tú que el cazador se enoja con las fieras? Pues no, las captura cuando se le vienen encima y las persigue cuando huyen. Y todo esto lo hace con la razón, no con la ira. Cuando un cazador está en el bosque buscando una presa, no está enojado con la presa, está cabeza fría. Tengo que estar listo para cuando se asome la presa y poderlo cazar. La ira no sirve ni siquiera para el combate. La ira más bien destruye todo lo que está a su paso. Encontré una frase que me llamó la atención. Amy Winehouse, una cantante de inicios de este milenio, muy famosa, una voz fascinante, un estilo de música bastante hermoso, decía ella lo siguiente: no creo que tu capacidad de lucha tenga nada que ver con lo grande que seas, tiene que ver con cuánta rabia hay en ti. Ella estaba convencida de que mientras más rabia tienes, mejor te va. Consecuencias: murió a los 27 años de edad, producto del exceso de alcohol. Problemas con las drogas, problemas con su pareja, problemas con su padre. Dejó que la ira la consumiera. La ira es como un fuego que si lo apagas al inicio puedes apagarlo,
Pero si dejas que siga consumiendo, puede consumir tu casa, tu vida, todo lo que está a tu alrededor. Así que no es tal que la rabia pueda ser un buen direccionador de nuestra vida. Te va o te puede llegar a destruir. ¿Quieres que las cosas vayan bien en tu vida? Empieza a dominar tu ira. Empieza, como decía el título, empieza a controlar tu ira. Eso es lo que necesitamos nosotros empezar a hacer. Cualquiera puede enfadarse, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cualquiera puede enfadarse. Sencillo eso. Pero dice Aristóteles, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Te enojas con tu esposo y te peleas con tus hijos. Te peleaste con tu jefe y te peleas con tu mujer. Te fue mal con el profe en el colegio y te peleas con el perro. La ira nos lleva a pelearnos con quien no debemos, nos lleva a desquitarnos más de lo que debemos y terminamos haciendo daño donde no debiéramos. Te enojaste tal vez con el profesor porque te fue mal y vas haciendo vandalismo con alguna cuestión pública. Te toma la policía, te lleva preso y a pagar las consecuencias por tu enojo. La ira no nos permite actuar sabiamente. Y ahí viene la clave. ¿Qué es la ira? Es desconectar el cerebro. Es desconectar nuestras ideas y dejar que las pasiones decidan por nosotros. Eso es la ira. Y por eso es que a veces los padres, cuando se enojan con los hijos, los castigan con toda la ira, con toda la rabia. Y a veces se les va la mano, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿sirvió? Algunos dicen que sí, no estoy tan seguro. A veces me he encontrado con chicos que me dicen, mi papá me castigó, porque, no sé, simplemente vino enojado, me lanzó la plancha y no sé qué pasaría. Entonces, ¿qué pasó? El hijo no sabe, simplemente sabe que te desahogaste de tu ira. Diferente es, con la cabeza fría, pensando bien, venga mi hijo, le voy a disciplinar. Y esta es la razón por la que le voy a disciplinar. Ahí sí, ahora sí ya sé por qué estoy disciplinado. ¿Por qué no puedo salir con mis amigos? ¿Por qué me quitó el celular? Ya sé por qué es. No es simplemente un desahogo de nuestra ira. Ahora sí, ¿qué nos dice el texto bíblico al respecto entonces? ¿Qué es lo que nos enseña sobre este tema? Vamos a nuestras Biblias, vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Despuesito de Hebreos, por el final de la Biblia lo encuentran. Dice esto la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo quiero empezar por el final. Lo último que dice esta porción que he leído es que la justicia del hombre, la ira del hombre no obra en justicia. Yo les he dicho que la ira busca una especie de justicia. La persona se siente indignada porque le hicieron algo malo, porque me fue infiel, porque me robó en el negocio, porque me estafaron. La idea es que me siento ofendido, me siento indignado y por eso quiero un desquite. Eso es la ira. Ahora, el problema es que la ira no permite que se hagan las cosas con justicia. Y te doy un ejemplo. No pierdan Santiago, pero vamos a Génesis capítulo 34, donde vamos a encontrar un ejemplo de que la ira no produce justicia. Génesis 34, versos 1 en adelante. Vemos a Jacob con sus hijos que acaban de asentarse en una zona que se llamará Siquem, y que cuando están ahí sucede algo que les va a molestar bastante. Génesis 34:1 dice: salió Dina, hija de Lea,
la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Lo que dice en ese texto, para estar más claros, es que este Siquem violó a la hija de Jacob. ¿Es motivo para indignarse? Claro que sí. Realmente hizo algo muy, muy vergonzoso este chico llamado Siquem. Ahora la cuestión es, ¿qué van a hacer con esa indignación que ellos tienen? ¿Van a hacer justicia? Y la respuesta, lastimosamente, es no. Vamos a ver lo que dice el texto. Primeramente veamos lo que dice el verso 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Ojo con esto. Y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Se enojaron, está bien, pero ¿qué hicieron entonces? El texto nos dice que en ese momento decidieron ellos decirle a Siquem: mira, si quieres casarte con nuestra hermana, está bien, pero primero tienes que circuncidarte, porque no podemos nosotros dejar que nuestra hermana se case con alguien que no ha sido circuncidado. Así que Siquem y todo el pueblo de Siquem se circuncidaron. En ese tiempo no había ni bisturí, ni alcohol, ni hospitales. Así que esa operación de la circuncisión era bastante delicada. Veamos lo que pasa en el verso 25. Me salto hasta allá. Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Verso 29. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahí ustedes tienen. La pregunta es: ¿obraron con justicia? Y la respuesta es no. Porque el responsable de todo esto era Siquem. A él se le tenía que hacer pagar. ¿Por qué se le hace pagar al resto del pueblo? ¿Por qué se toman como esclavas a las mujeres del pueblo? ¿Por qué se toman a los hijos del pueblo? ¿Por qué roban la ciudad? Todo eso es la muestra de que la ira nunca obra en justicia. La ira es desmedida, es descontrolada. De que se tenía que hacer pagar a Siquem, se lo tenía que hacer pagar. Pero ellos se les fue de mano. Ahí está uno de los estilos de ira que les había mencionado, donde el salvajismo es lo único que les mueve. Así que se cumple lo que dice Santiago: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Volvamos a Santiago. Y ahí nosotros vamos a ver que nos da algunas pistas de cómo debemos actuar cuando pensamos en enojarnos. Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Primera recomendación: escucha bien antes de enojarte.
Es la primera recomendación. Si es que te vas a enojar, primero atiende bien a ver si es que estás bien entendido de lo que pasa. Porque muchos enojos, muchas rabias, muchas molestias vienen de malos entendidos. De que no supiste bien, de que por ahí te dijeron, tú no sabías y te llenaste de rabia. Entérate bien antes de entrar en ira. A ver, explícame bien cómo es esto. ¿Tuviste eso que me dices? No. Entonces, no sabemos si es cierto. Voy a buscar a alguien que sea testigo para poderle preguntar. A ver, explícame bien. Entonces tú me estás diciendo que me vas a quitar este dinero que es mío. No, eso no es lo que quise decir. Entonces explícame bien, porque no te estoy entendiendo. Si quieres evitar la ira, aprende a escuchar primero. Haz las preguntas que sean necesarias para poder entender lo que está pasando. Para que no te enojes y después digas, no ha sido lo que yo pensé, ha sido otra cosa, me equivoqué. Aprende a escuchar antes de juzgar. Primera cosa, seamos prontos para escuchar. Segunda cosa que dice ahí, ¿qué es? Tardos para hablar. No está diciendo que hablemos despacito. Esa no es la idea. ¿A qué se refiere entonces? Que antes de pronunciar cualquier palabra te enteres primero. Eso es lo que está diciendo. Algunos, cuando ya comienzan a enojarse, comienzan a hablar sin esperar a que finalice la otra persona. Ya comienzan con los insultos, ya comienzan con los agravios. Ni siquiera han escuchado bien, pero ya comenzaron a insultar. Tardo para hablar. Primero me entero bien antes de decir cualquier cosa. Cuando estás enojado, sucede al revés, ¿no es cierto? Ni siquiera esperas que el otro diga. Tú ya en tu cabeza estás, hijo de tal y cual, vas a ver. No esperas a que el otro te explique bien. Tú ya estás insultando. Dicen que la ira es esa condición en la cual la lengua funciona más rápido que el cerebro. Así que cuidado. Antes de que pase eso, mejor escucha bien antes de hablar. El que está enojado, a veces incluso el otro está hablando y el que está enojado está pensando, ¿qué le voy a responder? No le escucho. En mi mente solamente el otro está bla, 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 bla. Estoy esperando a que tome aire y ahí sí vas a ver. Entonces, no estoy escuchando. Solamente quiero yo hablar. Quiero yo decirle al otro sus verdades, entre comillas. Así que ten cuidado. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Esas son dos recomendaciones bíblicas para poder frenar la ira. Tercera recomendación bíblica, vamos a Efesios. Efesios en el capítulo 4, verso 26. Lo tenemos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí están ya dos consejos más. Algunos que no les gusta leer los versículos completos saben quedarse solo con medio versículo. Ahí dice: enójesen, pues pastor, por eso me enojo. La Biblia me dice que me enoje, por eso me enojo, pastor. Pero ¿qué dice después de enójesen? No pequen. Eso es lo que dice. ¿Cuál es la diferencia? Yo me puedo enojar, pero el momento en que comienzo a insultar, pequé. El momento en que comienzo a golpear, pequé. El momento en que empiezo a agredir a otro, ahí estoy pecando. Me puedo enojar, pero tengo que frenar mis palabras y mis actos para que no termine pecando contra otros. Si algo te ha molestado, si algo te ha indignado, está bien que te indignes. El Señor también se indigna por la injusticia, pero el Señor no obra injusticia. En cambio, cuando yo me enojo, puedo estar obrando injusticia. Así que enójate, pero no peques. Es lo primero que me está enseñando este versículo. La segunda cosa que me enseña este versículo es: no se ponga el sol sobre vuestro
enojo. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que no puedo estar hasta el siguiente día resentido por algo, pensando de mañana levantándome, el sol radiante, entrando por la ventana, un hermoso día, los pájaros cantando, y tú te levantas y dices, pero no me he de olvidar de lo que me hizo infeliz el día de ayer. Eso es lo que no debes hacer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Básicamente me dice que tu enojo no dure hasta el siguiente día. Si algo pasó el día anterior y te enojaste, hasta ahí quedó. No te llenes de resentimientos, porque la ira produce resentimiento, y el resentimiento es volver a sentir lo que sentí el día anterior y otra vez al día siguiente, resentir. Eso es el resentimiento. Vuelvo a sentir eso mismo, pero el resentimiento termina en amargura. ¿Qué es la amargura? Ya ni me acuerdo por qué estoy enojado, pero estoy enojado. Esa es la amargura. Y las personas que viven con resentimiento terminan amargadas, terminan enojadas por todo, por cualquier cosa. No saben ni por qué, pero están enojados. Así que para no caer en eso, antes de que se vuelva amargura, no dejes que se vuelva resentimiento. El mismo día, perdona lo que ha pasado. El mismo día, libérate de ese enojo. Ojo, si se necesita que se retribuya con una justicia, es decir, si hay algo que me han hecho y yo tengo que ir ante las autoridades y pedir que el juez actúe, está bien, pero no con ira, no con resentimiento, sino buscando lo que es justo, que es diferente. Si estoy con las iras, yo me estoy haciendo daño. Y cuidado, que el que es resentido, que el que está amargado, que el que está con iras, puede estar atacando al que es y al que no es. Gato enojado rasguña hasta con el rabo, me dijeron. Así que por si acaso, tengan cuidado. Puede ser que tú digas, no, es que yo tengo derecho a estar enojado porque me hicieron eso. Puede ser que termines lastimando a quienes no debes. Terminas lastimando a tus hijos que no tienen la culpa. Terminas lastimando a tu pareja que no tiene la culpa. O terminas lastimando a alguien que pasó por la calle, no tiene la culpa. No actúes con ira. Y ahora, ¿cómo hago, pastor? Pues vamos primero viendo un último consejo bíblico en Proverbios 15:1. Proverbios capítulo 15, verso 1. Ya lo encontramos. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estás en medio de una discusión donde ya no estás hablando tú, está hablando la ira, baja con una respuesta más suave. Así que eso es lo primero. La blanda respuesta aplaca la ira. En lugar de discutir en el mismo tono, baja el tono. En lugar de que, no, pues me está gritando, pues yo le grito más duro. No, pues me lanzó la plancha, pues le lanzo el sartén. En lugar de eso, aplaca la ira, baja el tono. No permitas que el furor te gane. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos nosotros frenar lo que va a terminar mal, mejor frena la discusión. ¿Y sabes qué? Cuando estás enojado, mejor no discutas. Especialmente si estamos hablando de pareja, no discutas cuando estás enojado. Vas a decir y hacer cosas de las que después te vas a arrepentir. Y después ya no hay vueltas que darle porque ya lo dijiste. Así que mejor tiempo fuera, como en el básquet, ¿no? Tiempo fuera, tiempo muerto. Espérate un ratito, se me pasen las iras y ahí hablamos. Si es que tú ves que ya se te salen las palabras que no deben. Date tiempo, porque si no, lastimas tu hogar, tu matrimonio. Y esas heridas después no sanan. Así que eso, la blanda respuesta aplaca la ira. Y ahora sí, pastor, estoy enojado, ¿qué hago? Pero que ya no doy. Ya este rato estoy que lanzo puños a todo el que se asoma. ¿Qué hago?
haz deporte. Así de sencillo. Sal a caminar, sal a trotar, pedalea, que la bicicleta reciba toda la ira que tienes. Así es como, recuerden, la ira es como una especie de energía que tenemos aquí adentro. De hecho, comprobado científicamente, se ha demostrado que las personas que están enojadas caminan más rápido que las que están sin molestia. Eso pasa. Fíjate en ti mismo. Cuando estás enojado, ¿cómo caminas? Estoy seguro que estás, pero ¿qué es lo que sucede? Estás con toda esa energía. Así que estás enojado, en lugar de desquitarte con tu pareja, sal y camina, haz deporte, o sal y juega básquet o algo, pero evita que eso termine lastimando a otra persona. Esa es una manera de poder ir controlando la ira. No es simplemente tragarme lo que siento que está mal, es desahogarme de esa manera. Primera manera, deporte. Segunda manera, busca a alguien con quien desahogarte. Ven acá donde mí, tranquilo, yo no voy a estar acá de cuchimbolo para que vengas a desquitarte conmigo, pero sí estoy aquí para escucharte. Porque ¿sabes qué? Cuando tú cuentas lo que te está pasando, como que va bajando la ira. Toda la rabia, cuando tú la cuentas, eso va sanando, va sanando. Así que es necesario que lo saques. No es simplemente tragarte, es compartirlo, es buscar a alguien que te apoye en esos momentos. Así que mi hermano, ahí tienes algunos consejos. Sé pronto para oír, sé tardo para hablar. No peques cuando te enojas. No dejes que la ira te dure más de un día. Y ablanda las discusiones con una blanda respuesta. Y si a pesar de eso sigues enojado, ven y conversamos. Es importante para que no termines haciendo lo que no debes. Y que tu hogar tampoco no se vuelva una especie de lago Estigia donde marido y mujer están mordiéndose el uno al otro. Así que más bien pongámoslo en manos de Dios. Amén. Pongámonos de pie para orar. Padre, gracias te queremos dar por este tiempo que nos has dado para poder meditar en tu palabra, comprender, Señor, el peligro que corremos cuando nos dejamos llevar por la ira. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia y ayúdanos a tomar el consejo sabio que viene de tu palabra, que podamos ser prontos para escuchar, tardos para hablar, que no pensemos que la justicia viene de nuestra ira. Que podamos ser, Señor, personas que ablandan las conversaciones por medio de palabras suaves. Padre Celestial, quita de nosotros resentimientos, amarguras, quita de nosotros enfados, enojos que estén haciendo que hagamos malas cosas. Padre Celestial, trae paz a nuestros hogares, trae bendición y permítenos cumplir con la ley del amor. Que nos podamos amar como tú nos has amado, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por este tiempo y por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es como el tuyo, yo quiero ser Jesús.